Hermano, que el Señor le bendiga. Sin más preámbulos, vamos a entrar rapidito. Acompáñeme en la porción bíblica que tenemos para este día. La palabra se encuentra en el capítulo 15 del libro de Génesis. El libro de Génesis, capítulo 15, y vamos a analizar los versículos del 1 al 3. Y dice así: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese de Damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham: mira, que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Palabra de Dios. Este es un pasaje maravilloso y a la misma vez triste en cierto sentido, porque vemos, y si yo voy a poner un tema para que puedan alinear el pensamiento, podemos ponerle como tema la fe de Abraham. ¿Por qué la fe de Abraham? Porque la vida de Abraham es un constante proceso de la fe que Abraham le pone o nace hacia Dios. Es una fe que rompe fronteras, rompe estereotipos. Es una fe que en lo invisible, en lo que él no puede tener, o sea, en su racionamiento, la razón para Abraham es una cosa, pero esa voz misteriosa le dice: va. Y él le cree a esa voz. Entonces, una vez más, Abraham se le enfrenta, tiene una fe que se enfrenta a un nuevo obstáculo. En la Biblia de Jerusalén, los estudiosos lo ponen así: la fe de Abraham es puesta a prueba. Las promesas tardan en realizarse. ¿Cuántas veces Dios te ha prometido algo a ti? ¿Cuántas veces Dios te ha mostrado, has sentido una inquietud en hacer algo, en que Dios te va a cumplir ciertas promesas en tu vida, y das el primer paso? Tú le crees a Dios y coges a esa meta que Dios te dijo: sígueme. Pero dado al tiempo, algo que es tan difícil, tanto para cristianos como para no cristianos. El ser humano es, por regla general, impaciente. No nos gusta esperar. Vivimos en un siglo que la tecnología nos lo tiene todo a nuestra disposición. Y nosotros vivimos un tiempo de agilidad. Siempre rápido. Queremos las cosas al momento. Y si voy a hacer una fila, yo quiero que la fila sea 15 minutos y no más de 15 minutos. Servicio, producción. Y la producción tiene que ser rápido. Sin embargo,
para las cosas espirituales, no es así. Dios no trabaja a tu paso. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. El pensamiento de Dios no se somete al tiempo y espacio. Y por ende, eso pica, eso nos molesta, porque nosotros queremos las cosas al momento. Como la microonda. Quiero que la comida esté para 15 segundos. 1 minuto, 2 minutos. Rápido. Pero las promesas del Señor requieren tiempo. Y el tiempo lo que nos hace a nosotros es producir la paciencia en nosotros. Mírense en este versículo. Vamos a leer el versículo 1 para analizarlo. Dice en este versículo, que es la clave para entender todo el capítulo en general. Dice: después de estas cosas vino. Después de todas estas cosas. ¿Qué cosas? ¿Qué ha ocurrido en la vida de Abraham? Si ustedes han seguido los mensajes, van a entender que Abraham recibió la voz del Señor: sal de tu casa, la casa de tu padre, a una tierra que yo te mostraré. Segundo, Abraham tuvo situaciones diversas con reyes, potencias, naciones. Ha tenido guerras. Y entre esas guerras, Abraham ha logrado sobrepasar todas esas guerras, esas situaciones, esos contonazos. Abraham ha sido una persona que ha sobrepasado todas las pruebas, las montañas que se le han surgido en su vida. Una persona que ha sido bendecido por naciones. Por ejemplo, Melquisedec lo bendice. Y Abraham le da los diezmos como señal de alianza, reconociendo un director espiritual para Abraham posiblemente. No lo dice las escrituras, yo estoy dando una interpretación mía personal. Abraham reconoce un líder espiritual, por eso le entrega los diezmos. Hace una alianza con Melquisedec, rey de Salem. Y Abraham en este momento está contemplando, está meditando todas estas cosas, como dicen las escrituras. Después de estas cosas, que son los capítulos anteriores a este capítulo, vino palabra de Jehová a Abraham en visión. Y la palabra visión es algo peculiar. La palabra visión, dice el diccionario bíblico, la visión se dirige en ocasiones solo a la inteligencia. El que recibe la visión está convencido de que Dios se dirige a él. O sea, una persona puede tener una visión posiblemente en sueños, en diferentes etapas de la vida, pero realmente una visión requiere un trabajo, como dice el diccionario, algo inteligente, una inteligencia. Abraham estaba aparentemente reflexionando sobre todo lo que le ha sucedido en su vida. Bien importante, nosotros tenemos que reflexionar en nuestra vida, tanto pasado, nuestra vida pasada como el presente, para así nosotros analizar, escudriñarnos si nosotros estamos en el camino correcto. Abraham estaba teniendo esa meditación, pensando, analizando, y en esa meditación Dios se le aparece a través de una visión, diciéndole: no temas. O sea, que Dios, en medio de nuestras reflexiones, en medio de tu angustia, en medio de
tu preocupación, en medio de tus tensiones, inclusive en medio de tus depresiones. Si has caído en una depresión, aguántate, piensa, reflexiona, medita en todo lo que Dios te ha concedido, en todo lo que Dios te ha dado. Con el mero hecho que Dios te ha dado la vida, es un momento de regocijo. Encuéntrate a ti mismo, reflexiona, analiza. En el caso de Abraham estaba meditando en todos sus logros, en todos sus triunfos. Pero para que vean que siendo Abraham una persona bien económicamente poderoso, no tenía en cierta manera felicidad, no estaba completo, no se sentía completado en su vida. Tenía riquezas, tenía terreno, tenía siervos, ganados, lo que era la riqueza en la antigüedad lo tenía Abraham, y sin embargo no se encontraba feliz. Tenía turbación, tenía dudas. Y Dios le dice a él: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, yo soy tu escudo. Dice el comentario bíblico, la Biblia, tu escudo, reconfortante palabra, para colmar los temores. Reconfortante palabra para calmar los temores. Eso es lo que hace el escudo. Te trae consuelo. Dios empieza a darle consuelo. Cuando uno busca la presencia de Dios, uno encuentra primeramente consuelo. Por eso Jesús dice: vengan a mí los que estéis cansados y agobiados. Nosotros no somos superhéroes, nosotros no tenemos fuerza vital como diferentes, como cuando nosotros éramos niños que pensábamos que éramos Superman, Batman. No tenemos esos superhéroes, esos poderes no, nosotros somos seres humanos que flaqueamos, nos cansamos, sufrimos, buscando el amor de una pareja, buscando el amor de un padre que quizás no lo tiene, buscando el amor de una madre, uno encontrar afecto, uno encontrar realización en su vida. Y cuando uno no logra completar su objetivo en la vida, uno tiene estremecimiento. Espérate, pero si Dios me prometió, llega un momento que nosotros vamos a temblar, vamos a cansarnos en el camino. Pero en ese momento, cuando estamos fatigados, estamos cansados, vamos a reconfortarnos en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Como dice Jesús: vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo les daré descanso. ¿En qué sentido? En su palabra. Dios le dice: yo soy tu escudo. Iglesia, Dios es tu escudo. Tu galardón será sobremanera grande. ¿Y qué es galardón? Galardón es un premio, una recompensa, tan sencillo como eso, una recompensa. Prosigue diciendo: se otorga un galardón no solo porque se gana, sino también porque se le ha prometido, y el Señor le había hecho ricas promesas a Abraham. O sea, que si nosotros nos refugiamos en el escudo del Señor,
Una vez que nosotros aceptamos el camino de creer en Dios, va a llegar momentos difíciles. Pero en esos momentos difíciles, el Señor te dice: yo soy tu escudo. Cuando estemos angustiados, cuando tenemos desánimos, cuando vemos que las cosas no son como nosotros queremos que sean, refúgiese en la protección del Señor. Refúgiese. Y cuando nosotros nos refugiamos en el escudo del Señor, entonces, y solo entonces, es que Dios nos habla. Y Dios nos dice: mira, por cuanto tú estás caminando aún en medio de la fatiga, en medio del sufrimiento, aún en medio de tus dudas, de tu turbación, tu galardón va a llegar. Tu recompensa será grande. Entonces Abraham, un hombre tan impresionante, en ese momento le dice al Señor: Señor Jehová, ¿qué me darás? O sea, ya yo tengo tantas bendiciones económicas que ya eso no me satisface. Llega un momento que cuando tú sigues el canal y el orden de Dios en bendecir al Señor, y eso es bien peligroso, porque nuestro amor tiene que permanecer. Y ahí vemos cómo Abraham está como que: espérate, ¿qué más, Señor? ¿Más riqueza? ¿Más ganado? ¿Más oro? ¿Qué más darás? Siendo así que ando sin hijos, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer. Y dice más en el versículo 3: y dijo también a Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Estos dos versículos son bien interesantes, porque entran en el tiempo y espacio de la historia. Tenemos el conocimiento, dice el comentario bíblico de Jerusalén, y nos comenta: en la antigüedad un esclavo podría heredar la herencia de su amo, lo dice las escrituras, lo acabamos de leer. Estas leyes, que son unas leyes de la antigüedad, se encuentran en las tablillas de Nuzi. Si uno busca, investiga las leyes antiguas, existen unas tablitas, unas leyes de esa antigüedad, cómo se regía socialmente, y eso se encuentra en las tablillas de Nuzi. Ahora bien, ¿qué es lo que Dios primeramente está haciendo? Claro, Dios está probando la fe. Abraham está meditando en las promesas de Dios y ve que se está tardando. Pero como se está tardando, entonces Abraham empieza a meditar en lo que dice las leyes de la antigüedad. Y en esas leyes de la antigüedad estaban identificando qué es lo que Abraham tenía que hacer para que su administración, su economía, lo que él ha logrado, pueda subsistir cuando él no esté. Estaba meditando qué iba a hacer. Inclusive ya tenía la persona, Eliezer, un damaseno, esclavo de su casa. Iba a heredar todo eso. Ya estaba en ese proceso, pero Abraham estaba internamente pensando y analizando qué yo voy a hacer. O recaigo en esas leyes de Nuzi, seguiré esas leyes, o seguiré confiando en las promesas del Señor. Y lo que Abraham está internamente trabajando Dios está trabajando internamente en Abraham es en esa modalidad que él tenía.
Dios interviene en las leyes morales de la vida de Abraham de manera progresiva, porque eso es lo interesante de Dios. Dios, para darte una bendición, antes de que llegue la bendición, Él va a analizar y te va a identificar como un espejo tus acciones, tu forma de vida, tu estilo de vida. ¿Es apta para la bendición grande que Dios te tiene para ti? Y cuando llegue la bendición a tu vida, tú vas a ser un buen administrador de las bendiciones que Dios te va a dar. En el caso del hijo de Abraham, ¿va a inculcar esas leyes? ¿O va a inculcar en la promesa de las leyes del cielo? En la confianza del Dios Todopoderoso. Dios trabaja con nuestra conciencia siempre, cada momento, cada minuto. Dios está trabajando en nuestra vida, de nuestro estilo de vida, santificando nuestra moralidad, para que nosotros podamos ser santos como Dios es santo. Y así es lo que hace Dios con Abraham. ¿Y qué va a hacer Abraham? Ustedes tienen dos opciones: o sucumbirse a la tensión y aceptar lo que la mayoría piensa que tú debes de hacer, o como dice el versículo 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Permanecer firmes, aceptar con seguridad el plan de Dios. Al creer su palabra, Abraham está arraigado en Dios mismo. Me acuerdo el pasaje cuando la mujer del flujo de sangre, si tan solo tocare el borde de su manto, si tan solo lo pudiera, seré sana. Llega un momento en la vida de nosotros que tenemos que arraigarnos de una manera fuerte a la fe, así como hizo Abraham. Llegó un momento tan fuerte que él estaba pensando, él estaba meditando, y tenía ese choque interno entre la voz de Dios y la voz de lo que se le ha enseñado, se le ha inculcado, las voces de la sociedad, las voces de quizás sus consejeros, las voces de las leyes que él ha adquirido durante todas las naciones que él ha aprendido. Todas esas voces, tenía que confrontar esas voces. O escucho esas voces o escucho la voz de Dios. Y caigo en creer en el Señor, creer en su palabra. Y esa es una lucha interna que Abraham tenía. Y dice el versículo 6, y lo vuelvo a repetir: y creyó a Jehová, y por haber creído a Jehová, le fue contado por justicia. Le fue contado por justicia. Muchas veces lo que tenemos que hacer es mantenernos firmes. Firmes. Iglesia, en estos momentos, firmes. El versículo 11, y con esto concluyo, dice que una vez que él creyó, dice el texto, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Y descendió aves de rapiña. En este pasaje, que hemos brincado algunos versículos, es que cuando Abraham creyó a Dios, hizo una ofrenda. Y esa ofrenda, la ofrenda al Señor,
Las aves de rapiña, aves de presa, son símbolo de los peligros que amenazan la alianza. Son ahuyentados por la fe de Abraham. Cada vez que uno acepta el llamado del Señor, cada vez que uno pone su mano en el arado, va a venir voces, diferentes tipos de voces, diciéndote lo que tú deberías de ser. Son voces para desviarte del camino. Y la fe de Abraham ahuyentaba esas aves, esos comentarios, todo tipo de consejo que te desvíen de lo que es el propósito principal para Dios, las promesas del Señor, que es la palabra de Dios que te ha prometido a ti, y lo que entre tú y Dios, la experiencia tuya con Dios, que toda experiencia tiene que estar afincada en lo que dice la palabra de Dios, claro está. Pero cada uno de nosotros hemos recibido una promesa de parte de Dios. Pero si vienen las aves de rapiña, Satanás va a tratar de desviar tu camino, tu carrera. La fe es el único instrumento para ahuyentar esas aves de rapiña. Yo le exhorto a la iglesia de hoy en día que este pasaje bíblico que hemos analizado y hemos estudiado, hemos reflexionado, cae en lo más profundo de nuestros corazones, y que en este momento de nuestra vida, con todas las situaciones que están sucediendo, la pandemia, ahora un temblor que hemos recibido, mantengámonos firmes en la fe. Espantemos el temor, espantemos el miedo, espantemos a través de la fe todo lo que nos haga apartarnos del escudo de la presencia de Dios. Porque en la presencia de Dios, en la presencia misma de Dios, tendremos consuelo, tendremos paz, tendremos seguridad. Que el Señor le bendiga, y le pido al Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que esté con cada uno de ustedes, ayudándonos en este caminar de la fe, y que podamos mantenernos firmes en tu presencia, en tu palabra, Señor Jesús, y que ningún ave de rapiña, ningún ser nos haga desviar del propósito tuyo. Fortalécenos, Padre Celestial, y darnos esa paz que sobrepase todo el entendimiento. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre poderoso de Cristo Señor, nuestro Salvador y Señor. Amén. Dios le bendiga.